Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa, A los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo donde vamos a darle continuidad al tema que hemos anunciado durante la semana pasada y durante esta semana, relativa precisamente a estos maestros de la oscuridad, a estos maestros demoníacos que enseñan doctrinas demoníacas, para que nosotros estemos apercibidos en este tiempo que puede prestarse para ser un tiempo de confusión y que puede prestarse también para ser un tiempo de desasosiego. Y es cuando más nosotros como hijos de Dios tenemos que cimentarnos en la palabra del Señor y en la sana doctrina que Dios ha establecido para la iglesia en este tiempo. Así que acompáñenos durante este tiempo y reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Tomemos lo que sea necesario para anotar si quiere su pregunta, y usted lo puede subir directamente a las redes sociales en vivo, y procuraremos en el Señor, si no darle la respuesta hoy, dársela mañana, que es el tercer programa de la semana que estaremos realizando el día de mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, aquí en A los Pies del Maestro Live. ¿Cielo? Claro que sí, amados hermanos, estamos contentos de estar a los pies del Maestro Live. Aleluya. Compartiendo este tiempo maravilloso, este tiempo donde Dios nos permite llevar la palabra, las enseñanzas, aleluya, sí, la sana doctrina, amén, lo que Dios ha determinado en su palabra para su pueblo, pero también aquellas vivencias que amén tuvo el pueblo de Dios, porque dice que la palabra fue dada a nosotros para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo y el camino a seguir en medio de toda circunstancia. Y bueno, Benito, es impresionante todo lo que Dios está haciendo con este tema. Es un tema bastante fuerte, correcto, pero es un tema realmente vívido, porque es el día a día del cristiano, correcto, es el día a día de la iglesia, es el día a día del pueblo de Dios. Y la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que no debemos ignorar que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo meditaba en el Señor sobre este tema, lo que es los maestros y huestes del mal. Amén. Y yo me imagino que cuando lo subimos a las redes sociales, la gente se preguntaba, ¿y de dónde sacaron los pastores Cañate este tema? Y por eso pusimos el fundamento bíblico para hablar con autoridad y propiedad de lo que la Biblia nos enseña, que son estos maestros demoníacos o la doctrina de demonios, ¿verdad? Que hay en los postreros tiempos, como correcto, dice Timoteo, espíritus engañosos, ¿verdad? Y la palabra dice que andaremos por allí, ¿verdad? Entre falsos profetas, entre falsos maestros. Y meditaba yo sobre la importancia. Nosotros somos profesores en el Instituto Bíblico, hemos sido por años maestros de escuela dominical y venimos de una iglesia doctrinal. Así es. Venimos de una iglesia que maneja la sana doctrina y que nos fundamentó en la sana doctrina. Así mismo es. Y enseñamos día tras día lo que es la teología y las enseñanzas bíblicas en el Instituto Bíblico. Y meditaba, Benito, la importancia de ello, como Pablo se lo dice a Timoteo, porque sabemos que en estos últimos tiempos todo lo que acontezca en este sistema de este mundo está manejado por el príncipe de este mundo, correcto, o por las potestades de este mundo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar apercibidos. Pero me preocupa mucho el hecho, Benito, de que muchos de nosotros desconocemos la doctrina. Amén. Desconocemos las enseñanzas sistemáticas de lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestra fe, acerca del fundamento de la verdad, acerca de aquellas maneras en cómo Dios opera. Y cielo, llama poderosamente la atención el hecho de que, a pesar de que en los escritos paulinos, en las cartas juaninas y aún en los escritos de Pedro, y si vamos a los escritos de Juan y al escrito de Judas o Santiago, todos los escritores del Nuevo Testamento, aquellos que Dios utilizó e inspiró para que escribieran todas estas cartas para la iglesia, hay un tema recurrente, es un celo increíble, cielo, un celo por la sana doctrina.
un celo por la enseñanza de la verdad, la comunicación de la verdad y la formación del creyente en la verdad del Evangelio y en la verdad de la palabra. Esencia. Y en su esencia. Y muchas veces nosotros en este tiempo, cuando nos referimos a este tema, nos damos cuenta cómo nosotros, sin darnos cuenta, hemos ignorado un tema medular en la formación del cristiano, un tema medular en la iglesia, que fue un problema para los apóstoles en la iglesia primitiva y que los llevó a tener que escribir, a Pablo a escribir 3 epístolas, a Juan a escribir 3 epístolas que nos han llegado, a Pedro a escribir, a Santiago, Jacobo a escribir, a Judas a escribir. ¿Por qué razón? Porque era algo de urgencia, era una desesperación, una angustia santa que sentían estos santos hombres de Dios, estos apóstoles, por fijarle al pueblo, a la siguiente generación, las bases y los fundamentos para que no se extraviara ni se dejasen extraviar. Porque ellos sabían que el ataque de las tinieblas, el ataque de las fuerzas espirituales de maldad iba a ser directamente contra la verdad y contra la sana doctrina. Y nosotros a veces, cielo, tal vez llevados por un poco de pasionismo o tal vez llevados por un poco de desenfoque en la visión, no nos hemos centrado realmente en lo que es la sana doctrina y cómo nosotros hacemos frente a la doctrina de los demonios que está corriendo a sus anchas por el mundo y que inclusive se ha filtrado en la propia iglesia. El punto peligroso de mucho cuidado que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que muchos decimos, bueno, Bill Gates quiere poner un chip. Amén. Decimos, bueno, viene el nuevo orden mundial. Amén. Bueno, en los Illuminati. Bueno, los masones. Bueno, los santeros. Pero eso ya es evidente. Eso no es algo oculto ni infiltrado dentro de la iglesia. Amén. Dice la Biblia que vendrá la apostasía. Primero. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa no es lo que está sucediendo alrededor, que es evidente, sino lo que está sucediendo dentro de las iglesias. Amén. Y que no podemos ignorar, Benito, que Dios tiene multiformes maneras de operar. Así es. Y multiformes dones. Nosotros creemos que Dios está levantando hombres y mujeres en la verdad, en el fundamento de la verdad. Y hombres y mujeres en la sana doctrina. Quiero dejar eso bien sentado en este principio. Pero también creemos en la palabra que dice que en los últimos tiempos habrá falsos profetas, habrá falsos maestros. También creemos en este tiempo, Benito, que debemos de dejar de creer que mi iglesia no tiene problemas, que la iglesia de fulanito sí tiene problemas, que la iglesia de menganito. No, hermano, esto no mide iglesia, esto no mide concilio ni denominación, esto no mide nada. Esto es contra la iglesia como cuerpo de Cristo que se puede filtrar en tu iglesia o en la nuestra. Amén, amén. Si no estamos apercibidos, porque señalamos, somos muy dados a decir, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto es del diablo, esto es de demonio, esto... No, hermano, todos como líderes, como pastores, como líderes de familia, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Amén. Y debemos cuidar el rebaño, debemos cuidar la responsabilidad que Dios nos ha dado y no creer que eso sucede en China, Japón, Rusia y Jamaica. Eso puede suceder en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, porque el enemigo no hace acepción de iglesia o de personas. En nuestra iglesia puede haber una persona con espíritu de error, con doctrina de demonios. Puede haber dentro de nuestras iglesias gente con buena intención, pero con falta de guía en la sana doctrina. Gente con buena intención de servir al Señor, pero lamentablemente no se ha fundamentado, como Pablo le dijo a Timoteo, como buen ministro de Jesucristo. Amén. Nutrido de la palabra de fe y de la buena doctrina. Porque Pablo especifica cómo debemos ser nosotros para no ser contaminados o para no ser influenciados por estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios. Y es bueno cuando nosotros nos vamos a 1 Timoteo en el capítulo 4, porque seguramente lo hemos leído, hemos pasado por encima de ese versículo y a veces no nos hemos detenido
Y ahora, en este programa, posiblemente, al vincularlo directamente a Efesios capítulo 6 y a la descripción que se hace de todas estas huestes espirituales de maldad y estos maestros del mal, maestros de las tinieblas, que se mueven y que se agitan en este mundo. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. En la versión Reina Valera, versión del 60. Pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente, ¿quién está hablando? Dios mismo está hablando, que en los postreros tiempos, es decir, cuando hablamos de los postreros tiempos estamos hablando de este tiempo, algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, se apartarán de la sana doctrina, se apartarán de la verdad. ¿Por qué? Por la razón de escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, inmediatamente cuando nosotros nos quedamos en ese versículo 1 del capítulo 4, la pregunta que surge, el Espíritu es el que dirige a la iglesia y nosotros tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu. Y es el Espíritu el que nos está advirtiendo, escribe Pablo, y nos dice claramente, es decir, Pablo hace un énfasis y el Espíritu nos dice claramente que en los postreros tiempos, y es interesante, cielo, porque cuando se utiliza el término postreros tiempos, se utiliza en los últimos tiempos, se utiliza la palabra kairos, es decir, estamos hablando de tiempo profético, estamos hablando de un momento en la historia de la humanidad donde Dios está operando y donde también las tinieblas se están operando. Entonces dice, algunos apostatarán, algunos se apartarán de la verdad, pero no se apartarán voluntariamente, se apartarán de la sana doctrina, no se apartarán voluntariamente, se apartarán porque no se han vestido de la armadura de Dios. Todos estamos expuestos. Si nosotros no nos vestimos de la armadura de Dios, en el concepto correcto de lo que escribió Pablo con respecto a la armadura de Dios, entonces nosotros estamos vulnerables. ¿Para qué? Para que nuestros oídos puedan ser seducidos por estos espíritus engañadores, por estos y estas doctrinas del demonio. Y cuando hablamos de doctrina y hablamos de espíritus engañadores, estamos hablando de enseñanzas. Y cuando hablamos de enseñanzas, si hay una enseñanza, hay un maestro detrás de la enseñanza. Claro. Entonces estamos hablando... Son demonios. Exactamente. Cuando lo describe como espíritus engañadores y doctrina de demonios, nos está diciendo que esos maestros son maestros en el campo espiritual que van a filtrar doctrinas de demonios en medio del pueblo de Dios, aprovechándose de circunstancias, aprovechándose de la ignorancia espiritual, aprovechándose de la debilidad espiritual y aprovechando que nosotros no hemos reflexionado adecuadamente sobre lo que significa vestirnos de la armadura de Dios para poder estar firme. Pablo le advierte a la iglesia de Efeso para que podamos estar firmes, para que podamos resistir, para que podamos hacer frente, para que podamos alcanzar la victoria contra los ataques del maligno. Entonces nosotros tenemos que estar claros en esa naturaleza, porque nosotros muchas veces pensamos, bueno, el ataque del maligno es que me va a poseer un demonio y voy a torcer la cabeza como un tornillo, y pensamos y lo convertimos en algo de Hollywood, y no es así. El ataque del maligno sobre nosotros, y por eso manda maestros oscuros para llevarnos a esta desviación. Por eso dice que por la hipocresía de mentirosos. Amén. No está hablando, gente, de personas o de demonios o de influencias directas. Está hablando de caretas, está hablando de falsedad. Gente que tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. En otras versiones dice que dice el Espíritu claramente en los últimos tiempos que algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada por el hierro de sus malas acciones. O sea que su boca no va consono con su corazón. En otra versión dice que serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán
enseñanzas de demonios, harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Aleluya. Entonces, bajo esta base, Así porque es. muchos se preguntarán, Benito, ¿de dónde sacaron eso de maestros del mal? O maestros demoníacos, maestros malignos o huestes. Bueno, lo sacamos de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y vemos allí, interesante lo que tú acabas de decir, Benito, que cuando dice los últimos tiempos o cuando habla de que los postreros tiempos, está hablando de la palabra kairos, no cronos. Exactamente. Entonces, a nosotros tendemos a ver el tiempo de manera cronológica o de manera natural. Y los entendidos en los tiempos no nos movemos por el crono, sino por el kairos. Amén, amén. Pero en el kairos de Dios es donde los demonios operan para tratar de sacar al pueblo de Dios del kairos y del favor de Dios y de lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Y muchos dirán, pero ¿por qué Dios permite que estas situaciones se den en un momento dado si Dios es el kairos? Bueno, porque Dios permite circunstancias para que el pueblo de Dios ejerza su fe, para que el pueblo de Dios demuestre dónde está su confianza y dónde está fundamentado, porque no estamos fundamentados en doctrina de hombre ni en doctrina de demonio. Por eso yo creo en la importancia de escudriñar las escrituras, de estudiar la palabra. Creo en la importancia de ir a los institutos bíblicos, a la escuela dominical, de prepararnos, de capacitarnos. No creo en eso de que a lo que el Espíritu diga, amén, o que yo no necesito porque tengo al Espíritu Santo y tengo la palabra. Hermano, la Biblia dice que muchos eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchas falsas doctrinas, muchas sectas y herejías. Amén. Eran personas, hombres y mujeres que conocían la fe, que ejercían fe, incluso hasta pastores, líderes, ministros del Señor. Amén. Que se desviaron. ¿Por qué se desviaron? ¿Por qué se apostataron? Por desconocimiento de la palabra. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si usted y yo no estudiamos la enseñanza del Señor en su esencia, porque en este tiempo, Benito, estamos tomando pasajes, por tomarlo, sacándolo del contexto o de lo que Dios realmente quiere decirnos, para utilizarlo para su provecho, para utilizarlo para las apariencias, hablando mentiras, inventando pajaritos preñados, hablando fantasía. Por eso dice que tenemos que tener cuidado, porque habrá comezón de oír. Habrá gente que tendrá comezón de oír cosas nuevas, cosas fantásticas, mágicas. Eso no existe, hermano. La palabra ya fue dada y ella es su propio intérprete. Y si usted y yo no estudiamos la sana doctrina, no nos ejercitamos en el ministerio de la piedad, como dice Pablo a Timoteo, no podremos ser esos buenos ministros de Jesucristo, cimentados en la buena doctrina y en la palabra de fe que ya está establecida. No invente más. Amén, amén. No tratemos de acomodar la palabra a nuestra conveniencia, porque podemos estar siendo utilizados por estos espíritus engañadores. Amén. Podemos estar siendo utilizados por estas enseñanzas demoníacas, porque recuerda, hermano, Satanás conoce la Biblia. Amén. Y cita la Biblia. Se la citó a Cristo en la tentación en el desierto, pero él la tergiversa, amén, él la cambia, la tuerce a favor de sus planes engañadores y mentirosos. Pero usted, como yo, tenemos que estudiar para con la palabra contrarrestar estos embates, estas saetas que vienen contra nosotros para dañar nuestra familia, para dañar nuestros hijos, nuestra casa. Por eso creemos en el estudio de la sana doctrina. Amén. Hermanos, hablábamos de la importancia de comprender que hay un mundo espiritual. Así es. Un mundo espiritual que está enojado contra la iglesia,
porque la iglesia está buscando el rostro del Señor. La iglesia no está dormida, hermano. La iglesia está orando, está clamando de día y noche. Hay un pueblo, un remanente que no ha doblado rodilla ante Baal. Hay un pueblo que busca la presencia y la intimidad con Dios. Y por eso el enemigo está enojado. Por eso Pablo en la carta a los Efesios dice claramente que este mundo espiritual está enojado contra todo lo que es de Dios, todo lo que es del mundo, del reino de Dios. Y necesitamos la revelación profunda de la palabra cuando Pablo nos enseña en el capítulo 1, verso 17. Pablo ora para que la iglesia de Éfeso tuviera el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Pablo oraba para que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento y comprendiéramos la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces, nosotros tenemos que orar por sabiduría y revelación de Dios en lo que tiene que ver con este mundo espiritual y cómo está operando. Y nosotros tenemos que comprender que hay jerarquías espirituales de maldad. Amén. Que no descansan, hermano, que de mañana, de mediodía, de tarde, de madrugada, están operando. Y te lo vamos a demostrar aquí a través de la palabra. Amén. Como Pablo nos describe que necesitamos esa armadura y orar en todo tiempo y suplicar al Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar en esos últimos tiempos. Y es fundamental este asunto, porque cuando nosotros hablamos de estos maestros de maldad, uno dirá de que, pero bueno, es imposible, si nosotros estamos leyendo la Biblia y estamos yendo a la iglesia, es imposible que un maestro de maldad me engañe. Las estrategias de Satanás son las mismas. Vamos a ver en el Génesis capítulo 3 cómo Satanás tergiversa la palabra. Dios le da una palabra a Adán y Satanás tergiversa la palabra en el diálogo con Eva. En el diálogo, en la tentación, en Cristo Jesús, en el desierto, Satanás saca de contexto la palabra del Salmo 91. Y le dice a Cristo Jesús, escrito está, el Señor tu Dios a sus ángeles enviará y tu piedra no tocará. Entonces saca de contexto la palabra del Señor. Y Satanás inclusive incita a la vanidad y a la arrogancia y a la rebeldía aún a los hijos de Dios. Cuando en el capítulo 21 de Primera de Crónica, Satanás incita a David a realizar el censo. Pero David es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero la palabra me dice que Satanás lo incitó a censar al pueblo. Entonces estamos hablando de que esos maestros de la maldad actúan y pueden actuar. Si actuó con Adán, actuó con Eva, se enfrentó a Cristo y incitó a David, también lo sigue haciendo en este tiempo a través de sus secuaces y lo sigue operando. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en esa comunión, en esa oración, buscando la dirección del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo lo advierte, porque el gran adversario de Satanás para este tiempo y de todas sus huestes es la presencia y la manifestación del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y que su iglesia busque la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia y dirige la vida de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar claros. ¿Por qué? Porque todo lo que tergiverse la palabra, todo lo que saque de contexto la palabra y todo lo que me incite a actuar pensando que es algo bueno, pero me lleva a la desobediencia contra Dios, estoy siendo instruido por un maestro de maldad. Y si estoy siendo instruido por un maestro de maldad, es porque me he quitado y he descuidado mi armadura espiritual y he quedado a merced de estos espíritus engañadores que se mueven muy sutilmente, porque se mueven se mueven en el campo espiritual, nos tiran dardos encendidos y meten pensamientos en nuestra mente, aún con relación a la palabra, aún con relación a la iglesia, y nosotros pensamos que es la gran iluminación, cuando en realidad son flechas del maligno. Hermano, si nosotros no estamos orando, si nosotros no estamos ayunando, si nosotros no estamos en la comunión del Espíritu Santo y somos conscientes que no lo estamos haciendo, y de repente me viene un pensamiento que me dice que la palabra es esto, y que ese pensamiento me dice que yo soy esto,
y todo lo demás, hermano, tenga cuidado. ¿Por qué razón? Porque esto no es el sistema de Dios. El sistema de Dios, y Cristo se lo dio a sus discípulos: orad y velad para no caer en tentación. Ahora, Amén. es importante comprender, Benito, que Jesús estuvo en el desierto 40 días y tuvo un ataque de nivel de manifestación demoníaca. Así es. Y no, esto nos da peso para comprender que hay niveles demoníacos que operan atacando nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, hermano. Tenemos que comprender eso y no ignorar esas cosas, porque cuando, por ejemplo, hablando entonces de Jesús en el Salmo 22, un salmo mesiánico, profético, mesiánico, por decirlo así, en el versículo 16 del capítulo 22 del libro de los Salmos, dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Amén. Muchos de nosotros podemos decir que fueron los soldados romanos. Muchos de nosotros podemos decir fue que el pueblo que le tiró piedra. Fue el pueblo que dijo crucifícale. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba viendo el mundo espiritual. No estaba viendo el mundo natural de seres humanos. Amén. Estaba rodeado de huestes de demonios de maldad aún en la cruz. Aleluya. Y Jesús estaba demostrando que cuando Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con tu familia, vamos a estar rodeados de perros, de cuadrillas de malignos, de cuadrillas de demonios que quieren dañar el plan de Dios. Así es. Entonces, en esa base, Pablo conocía esta verdad. Amén. A Pablo se le reveló desde el cielo todas estas verdades por el Espíritu Santo. Y cuando vemos a Jesús operando en ese mover del Espíritu Santo, porque Jesús tenía al Espíritu Santo con él, nos damos cuenta claramente que Pablo habla de la importancia de la restauración. Voy a ir poquito a poquito. De lo que es el tabernáculo de David. Amén. De lo que es la restauración de los tiempos de unción, hermano. Amén. De los tiempos de la gracia, de los tiempos de los corazones rectos, de la intimidad, de la revelación y de los diseños y del profundo amor de Dios y del profundo amor que debe haber en medio de nosotros a través de los ministerios y los dones. Amén. Benito, porque cuando nosotros no tenemos la mente correcta, el corazón correcto, no podemos operar como operó David y como operó Jesús. Aleluya. En las tres unciones. Así es. Aleluya. Porque estos demonios no se vencen con oración y ayuno meramente. Amén. Estos demonios necesitan el poder del Espíritu Santo. Amén. Para ser derrotados. Amén. La Biblia nos enseña que el rey David tenía estas tres unciones. Y no voy a entrar en ese pasaje solo para entrar a lo que viene. Así es. La unción de reino o la unción de rey, que es para gobernar con autoridad todo territorio. Así es. La unción de profeta, que era para conocer los diseños de Dios del cielo a la tierra. Amén. Y la unción de sacerdote para poder pastorear al pueblo de Dios. Entonces, en estas tres unciones de reino que vemos en el Antiguo Testamento, Cristo operó en el Nuevo Testamento. Amén, amén. Cristo es rey, Cristo fue profeta y Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, conforme a Hebreos. Para siempre, ¿verdad? Entonces, conforme a esto, nosotros vemos claramente, Benito, lo que dice el Salmo 91. Y aquí es ahí vamos al Salmo 91. Ahí es donde Aleluya. El llegar al punto medular de cómo operan estos maestros del mal, sí, y en los horarios en que y en las formas. Porque este Salmo, Benito, siempre lo hemos utilizado como un amuleto. Sí. Siempre lo hemos utilizado como protección contra los malos espíritus. Las páginas amarillas de la mayoría de las Biblias. Aleluya. Siempre lo hemos utilizado, aún los cristianos, por religiosidad. Así es. Pero realmente desconocemos el sentido o la esencia amplio y profundo de lo que Dios nos está diciendo para nuestra vida, para nuestras casas, para nuestra familia y todo lo demás.
hay profundas verdades que este salmo nos revela. Amén. Y que nos ayuda con la oración, con la intimidad, con el ayuno. Porque cuando yo tengo conocimiento de la verdad, cuando yo tengo conocimiento de la palabra, entonces la palabra se hace rema. Entonces la palabra puede operar y fluir, porque mientras no sea así, será letra, no será espíritu ni será vida. Exactamente. ¿Verdad? Entonces por eso es importante estudiar lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia a través de este Salmo 91, que es una estrategia de guerra espiritual. Así es, vamos a ver. Y es una declaración de guerra a Satanás y a sus huestes de maldad. Amén, amén, amén. Por eso que... este fue el salmo que sacó de contexto Satanás. Por eso es que iba para allá, ¿no? Iba para allá. Porque qué casualidad, míralo tú, veámoslo así. Qué casualidad que Cristo sale de las aguas, entra por el Espíritu lleno al desierto. Y en el desierto lo primero que le dice, una de las cosas que le dice Satanás a Jesús es parte del Salmo 91. Amén, 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 amén. Entonces por eso es que tenemos que comprender y afirmar lo que acabamos de decir, que Satanás conoce la Biblia, Satanás conoce las Escrituras, pero tiene la particularidad de tergiversarla. Lo vemos en Jesús en la tentación en el desierto. Amén, amén. Por eso nosotros tenemos que comprender que por eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer o para destruir todas las obras del diablo. Amén. Todas las obras de sus secuaces, todos esos ataques que han venido sobre las distintas iglesias a nivel mundial. Por eso que yo les digo, hermano, y por eso es necesario el Espíritu Santo. Él se lo dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no, no podéis recibir el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Satanás, por eso en el Evangelio de Juan, Cristo Jesús, confrontando a los judíos, dice que Satanás, que es padre de mentira y no hay ninguna verdad en él. Y si Satanás es padre de mentira y no hay ninguna verdad en él, en sus espíritus y en sus secuaces tampoco hay ninguna verdad. Solamente hay manipulación y tergiversación. Solamente en el Espíritu Santo se puede llegar a la verdad, y la verdad es Cristo. Amén. Nosotros tenemos que comprender, y sigo Amén. insistiendo, que la operación del reino demoníaco, sí, o el reino de las tinieblas, no es meramente sobre una iglesia. Amén. Es sobre el cuerpo de Cristo. Amén. Es sobre la iglesia de Cristo. Así es. Y en la iglesia de Cristo representa todos los hijos o todas esas piedras vivas alrededor del Aleluya, mundo, así es, que estamos buscando tener esa intimidad y esa relación con Dios. Amén. Peleando la buena batalla de la fe. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que comprender que el ataque de las obras del diablo se están dando en distintas partes del mundo. Por eso es que cuando yo veo hermanos, o cuando yo veo personas, o cuando yo veo congregaciones que creen tener la verdad absoluta, me da pánico, porque hermano, eso es lo que hacen los Illuminati. Ellos creen ser los iluminados, y solo ellos tienen la verdad. Y entonces hasta el diablo hace que pase algo y la persona dice: viste, yo tenía razón, pero no sabemos si es un engaño del diablo para que tú sigas o yo siga en la mentira. Amén. o en la mentira. enseñanza demoníaca. Amén, amén. Así aprisionó a los falsos profetas del Antiguo Testamento y a los falsos maestros de esta dispensación. Entonces es peligroso, Benito, porque nosotros tenemos que comprender cómo operan o cuáles son las estrategias de guerra. Amén. Para este tipo de situación. Así es. Cuando nosotros vemos el Salmo 5, nos damos cuenta que David le dice a Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y en otro pasaje dice:
de mañana, mediodía y tarde, Amén. oraré a ti. Entonces David estaba permanentemente, persistentemente en la oración. Pero no era una oración, Señor, bendíceme, ayúdame, Aleluya. Señor, restáurame, cámbiame, Señor, bendíceme. No, hermano, era una oración intercesora, era una oración de guerra. Amén. Era una oración porque él comprendía que el plan de Dios para su pueblo, él tenía una responsabilidad tan grande que no podía dormir, que no podía ver Netflix, que no podía estar comiendo, sino que tenía que neutralizar a través de la oración de guerra y a través de la oración de intercesión toda saeta del maligno. Amén. Todo plan engañoso de mentira de las tinieblas. Amén. David, hermano, no piense que eso le pasó a Timoteo y a Pablo. Eso opera desde el Edén. Aleluya. Desde el Edén opera Satanás tratando de estropear el plan de Dios, de engañar. Engañó a Eva. Y por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Dios. Quiere decir que nuestros sentidos pueden extraviarse. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, habiendo comenzado en el espíritu, habéis terminado en la carne. Amén. Pero no está hablando meramente de obras naturales, hermanos, porque la gente piensa que la carne o las obras de la carne nada más son fornicación, adulterio. No, no, hermano, también son actitudes del corazón malignas. Exactamente. Que operan espíritus mentirosos. Cuando usted ve personas con deseos malvados de dañar, con deseos, cuando ve personas religiosas, personas legalistas, ciegos guiando ciegos. Jesús le dijo hipócrita, porque está hablando de la hipocresía. Jesús dijo hipócrita, fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados. O sea, no está hablando del ser humano como tal, sino de los espíritus que están, los demonios que están operando e influyendo en esa persona. Cuando él dice, me rodearon perros malignos, Jesús no estaba viendo, porque Pablo lo dice, mi lucha no es contra carne y sangre. ni sangre. Estaba viendo las fuerzas espirituales de maldad. Por eso la palabra dice allí, que lo dice, hipócritas mentirosos, pero en otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice que son personas mentirosas, hipócritas, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Gente que desea matrimonios que le vayan mal, familias que le vayan mal. Para sentirse bien. Gente que yo le digo que hace oraciones de brujería. Amén, 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 porque oran para que a otros le vaya mal. Amén. Para que a otras iglesias les vaya mal. Para que a otros hermanos les vaya mal. Porque consideran que ese hermano es un hijo del diablo. Y no estamos viendo qué está operando en el corazón. Hermano, eso es feo. Es como Judas describe esta naturaleza, porque Judas tuvo que escribir de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Y cuando Judas escribe, en el verso 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de doctrina, Judas. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y ese Espíritu está con mayúscula. No tienen al Espíritu Santo. Aleluya. En base a eso, Benito, y ahondando un poquito más, nosotros debemos comprender cómo opera la palabra del Señor. Así es. Si David oraba en la mañana. Antes de entrar en esa esfera, quedamos con algo con los hermanos el día lunes. ¿Por qué razón se ora en la mañana? ¿Por qué se ora en la tarde? ¿Y por qué se ora al mediodía? ¿No? Vamos a la razón, pero para conocer también vamos a ver por qué las tinieblas se mueven en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y a veces muchos que sirven abierta y descaradamente a las tinieblas son más disciplinados en hacer sus oraciones que muchos de nosotros, hermanos.
Bueno, por eso traímos este tema, Amén, porque dijimos claramente, hablábamos sobre el Dios... sobre la Trinidad solar La egipcia. Trinidad solar egipcia y todo lo demás, pero yo quiero antes... Y hay una Trinidad babilónica y sumeria, etcétera, etcétera. Distintos nombres del mismo cosa, el mismo demonio. Pero queremos hablar específicamente qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este tema de los horarios. Sí. Los horarios significativos. Amén, amén. Porque amén. David dice, yo oro en la mañana, oro al mediodía y oro en la tarde. Amén. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Amén. ¿Verdad? Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Pedro y Juan dice que subían al templo a la hora 9 a orar. Amén. Como a las 3 de la tarde. Y era la hora de ¿qué? Del sacrificio. Así es que es. tenemos que comprender Aleluya. qué sucede en ese horario Amén. celestial y qué sucede en ese horario demoníaco. Amén, amén, Porque amén. acuérdense que Satanás es padre de mentira, imitador y engañoso. Él le gusta andar como ángel de luz por ahí engañando a la gente, pero no es, No hay tiene ninguna luz. luz en él. Él no tiene luz, hermano. Amén. Entonces, para ver esto, nos damos cuenta que a la hora de las 3 de la tarde, usted ve que a esa hora todo el mundo tiene sueño. Eso es un sueño, esa es la siesta de la tarde, después que comí el almuerzo y todo lo demás. Por eso es la hora del sacrificio. Porque cuando nos damos cuenta a qué hora se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés, Amén. nos damos cuenta que fue a la hora tercera del día, Amén. a las 9 de la mañana. Entonces vemos que hay un horario de 9, hay un horario de 3. Entonces el horario judío, para los judíos, el horario no comienza como para nosotros. Nosotros tenemos un calendario solar. Ellos tienen un calendario lunar. Nosotros nos movemos de otra manera. Pero para ellos la noche empieza a las 6 de la tarde. Así es. En nuestra hora es de la tarde. Pero para ellos sale la primera estrella en el cielo. Exactamente. A las 6 de la tarde. Entonces, el horario de ellos es de noche y está dividido en vigilias. Por eso que dice que Jesús vino a la cuarta vigilia, a la tercera vigilia y demás. Porque ellos tienen un horario de vigilia. Y cuando nosotros vemos, si me da tenga paciencia. Aleluya, aleluya. Está con ganas de saber cómo es este asunto, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, la primera vigilia para ellos es desde las 6 de la tarde, como hasta las 10 de la noche, por allí, 10, para ver, 11 de la noche, a las 21 horas. Primera vigilia. La primera vigilia. La segunda vigilia es desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, por ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, hasta las 9. La primera vigilia es de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Y la segunda vigilia es de las 9 hasta las 12 de la noche. 12 de la noche. Y la tercera vigilia es de las 12 a las 3 de la madrugada. Y desde las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada es la cuarta vigilia. Así es. Nosotros lo dividimos en 12. Ellos no lo dividen en 12, lo dividen en 6. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante. Es que este tema para mí es bastante afectado porque de verdad, Benito, mira, nosotros tenemos 19 años en Cristo. Aleluya. 19 años estudiando la Biblia y no dejamos de seguir escudriñándola. De escudriñarla y de aprender. Amén, así es. Y darnos cuenta. Por eso una vez yo le hice la pregunta a nuestro apóstol Ruiz, Manuel Ruiz, y yo le decía, wow, usted tiene 55 años de ministerio, dice, y todavía sigo maravillándome del Espíritu Santo y aprendiendo de la palabra. Aleluya. Así que imagínense ustedes qué hermoso. Esa es una gran respuesta de humildad. Para todo aquel que acaba de convertirse y piensa que ya se sabe toda la palabra y toda la voluntad de Dios. Amén. Y entonces cuando vamos aquí al Salmo 91, también vemos cómo opera el enemigo, para ir un poco más rápido, porque este es un salmo profético. Sí. Y nos dice claramente que el enemigo está en nuestras manos, pero que tiene niveles de jerarquía, de demonios que operan en unas horas determinadas. Correcto, sí. Y ellos se cambian de turno, Benito. Como la guardia. Ellos se cambian de turno y
Pablo por eso recomienda que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar, porque él conocía el nivel espiritual y nos habla de una guerra espiritual activa. Por eso el Salmo 121 dice que Jehová no duerme. Exactamente. No duerme, Él guarda nuestra alma, Él nos guarda de todo mal. El sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. De noche, Él nos guarda de todo mal. Quiere decir, hermanos, que todo el día es una guerra espiritual. Toda la noche es una guerra espiritual. Y eso es importante porque muchas personas dicen, y lo interpretan literalmente, y dicen, bueno, que el sol no te fatigará de día, es que, bueno, no te va a maltratar, no te va a dar calor, no te va a dar cáncer de piel, etcétera. Y la luna, bueno, que la luna, pero si la luna no quema nada, así que ¿qué me puede maltratar la luna? Entonces nosotros nos damos cuenta que no, todo ese es un lenguaje metafórico para referirnos a potestades demoníacas que se mueven bajo el signo del sol y bajo el signo de la luna. ¿Cierto? Ahora, hay mucho que hablar. Por ejemplo, hay 6 niveles jerárquicos de demonios. Amén. Cuando nosotros vamos al Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todo tu camino. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en las angustias, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Vamos a ver entonces el lazo del cazador. Aleluya. No, este espíritu opera desde las 6 a las 9 de la mañana. Así es. Ese es el horario que le encanta el lazo del cazador, ¿verdad? Ahí cuando empieza a levantarse el alba. Amén. La aurora. Amén, amén, amén. ¿Cómo se diría? Sí, cuando el sol, la aurora. Por regla general, este es un periodo que biológicamente la persona todavía está adormecida, es decir, sus reflejos todavía no se han despertado. Estamos hablando desde el punto de vista biológico. Es decir, la persona está despertando y aún sigue siendo lenta en muchas cosas. Entonces, cuando es más fácil caerle a una persona en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que eso también se traduce de la esfera espiritual si nosotros no estamos velando. ¿Cielo? Por eso es importante comprender que, por ejemplo, la peste destructora opera desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. ¿Con quién opera? Con el lazo del cazador. Así es. Cuando nosotros comprendemos este asunto, o comprendemos por qué David oraba en la mañana y oraba al mediodía. Hermano, nosotros tenemos que comprender que nuestro primer despertar debe ser oración. Amén. Nuestro primer horario de oración debe empezar en la mañana y no con una oración del torero. Ole, me arrodillo 5 minutos porque tengo que ir para el trabajo. Ese es el problema de este tiempo. Y no una oración rápida de gracias Señor por este despertar y vamos. Acompáñame. Acompáñame y vamos para adelante. No puede ser de esta manera y tenemos que darnos cuenta por qué. Porque el sistema de este mundo, la estructura de este mundo, que es una sociedad consumista, se basa precisamente en la vida estresante y la vida acelerada. Los horarios de trabajo, la productividad, entre comillas, y todo ello,
es construido y diseñado precisamente para que el ser humano esté tan agotado espiritualmente que no pueda realmente dedicarse a las cosas del Señor. Y nosotros nos damos en cuenta, si tú vives en la 24 de diciembre, antes de que se hiciera el metro, aún con metro, tú tenías que madrugar y no tenías tiempo de prepararte espiritualmente para ir a tu trabajo. Quiere decir que entrabas totalmente desarmado a tu jornada diaria. Por eso es importante comprender que el mundo espiritual se mueve por horarios. Así es. Como nosotros vemos que Dios tiene sus vigilias, por eso que Jesús decía, orad y velad para no caer en tentación. Amén. Entonces Jesús oraba y oraba y oraba, y a veces usted dice, pero estoy cansado de orar, pero es necesario orar porque la oración neutraliza el ataque del lazo del cazador y de la peste destructora, porque el mundo espiritual, ¿verdad?, es librando una batalla espiritual frente a estas fuerzas demoníacas que tienen poder, Benito, de atar, tienen poder de amarrar, de crear ataduras en el ser humano. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, hoy como que me desperté mal. Hoy como que me desperté cansado, estoy agotado, siento que no dormí, siento como y que me levanto de mal humor. Me levanto de mal humor, tengo una flojera, tengo como que si hubiera tenido una pelea en el sueño, tengo como que si me hubieran dado una paliza, yo no sé qué me pasa, esto está afectándome. Hermano, es porque no hemos tenido un ataque y no nos hemos dado espiritual, cuenta. aún por eso que Él dice que Él no duerme. Amén. Dios no duerme. Amén, amén, Él amén. vela nuestro sueño, Así es. porque aún en el sueño el enemigo nos está atacando, aún en las madrugadas, ¿verdad? El enemigo, los demonios pueden ejercer efectos en las personas. A través del sueño, a través de pensamientos, a través de ideas recurrentes y todo eso que tú piensas que es normal, están surgiendo de tu mente. No están surgiendo de tu mente, están surgiendo del ataque del demonio a tu mente y a tu corazón. Claro, y por eso vemos problemas y peleas en los matrimonios, Amén. Problemas con los hijos, pesadillas, ataques en la primera hora cuando llegas al trabajo, te encuentras con un sinfín de situaciones. Así es. ¿Qué pasó? Nos faltó orar. Amén. Nos faltó levantarnos horas antes Y para orar. Y hagamos una prueba. Ya entra a tu trabajo, ora primero y aparta tiempo para orar primero. Y te vas a dar cuenta cómo los problemas se van resolviendo sin que prácticamente tú intervengas. ¿Por qué? Porque si no presentamos este tiempo, entonces le estamos dejando el señorío a las fuerzas de maldad que nos van a complicar la Y vida. por ejemplo, Para debilitarnos. muchos de nosotros tomamos un hábito que no es normal, ni es lo correcto en el plano de Dios y en el plano espiritual. Queremos orar acostado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando vamos a ver qué hora, nos da sueño, nos quedamos dormidos, nos da flojera para orar. No nos da flojera para ver 2 horas de película. Exactamente. No nos da flojera para chatear 1 hora con una persona. Pero cuando es el momento de orar, nos da sueño, cansancio, hambre, de todo. Y nosotros caemos en ese lazo. Así es. Nosotros caemos en esa trampa de esos maestros del mal, de esas huestes de maldad, que son las que están influyendo para que yo no vaya al trono de la gracia, para que yo no interceda para cubrir a mi familia, para que yo no interceda por mi hogar, por mi iglesia, por mis pastores, por mis líderes, para que yo no interceda por mis familiares. Amén, Entonces amén. tenemos que ser entendidos en los tiempos. Pablo dijo, lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Cuando no quiero orar es cuando más debo orar. Así Cuando es. no quiero ayunar es cuando más debo ayunar. Así es. Cuando no tengo ganas de leer la Biblia. Yo recuerdo que a mí me daba eso, que cuando iba a leer la Biblia, decimos nosotros así, pues, el rabo del diablo nos sopla para que nos dé sueño. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto no me va a pasar a mí. Yo me voy a leer la Biblia de pie. Me tendré que dormir parada. Y tuve que hacerlo por mucho tiempo para vencer este demonio Así es.
que quería influir para que me diera flojera para leer la Biblia. Y cuando nosotros vemos el nivel de la peste destructora a las 9 de la mañana, nos damos cuenta que a esos niveles se mueve mucho el problema en los hospitales. Usted vaya a un hospital a las 9 de la mañana, vaya a una policlínica a las 9 de la mañana y usted se da cuenta que han pasado cualquier situación trágica en ese lapso. Lea los periódicos para que usted se dé cuenta cuántas veces este demonio operó. Amén. En esas diferentes horas. En ese periodo, y las amas de casa que nos pueden seguir se van a percatar, en ese periodo de las 9 de la mañana, si tú tienes niños pequeños, es donde se dan los accidentes con los niños. Es donde tienes que salir corriendo porque se comió el centavo o porque se tomó la botella de cloro. Entonces nosotros nos damos cuenta de que a veces descuidamos esta acción durante esos periodos de tiempo y es necesario que estemos apercibidos. Es que cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, mira a qué hora te dan el plan de lo que sucede del COVID en el día, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde estamos nosotros así, ¿ves? Esperando el informe de MINSA. ¿Por qué razón? Ahora, este es el sistema del mundo, pero ¿por qué razón? Para que tú te vayas a la cama bien bombardeado y bien lavado el cerebro con la tragedia y el drama y la desesperación. Es decir, para que no puedas encontrar reposo durante la noche y no busques a Dios para que te dé reposo durante la noche. Ahora, lamentablemente, Benito, no podemos continuar con este punto porque hay mucha tela demasiado que enseñar y tan poco tiempo para hacerlo. Pero yo quiero darle gracias a Dios. Amén. Por todas las cosas que nos permite conocer para entender los tiempos. Así es. Y para entender la apostasía y para ver cómo los medios de televisión, los canales, las noticias. Yo le digo a Benito, yo nunca encuentro en los periódicos noticias buenas, siempre muerte, macheteo, femicidio, homicidio, robadera, o sea, toda una serie de malas noticias que bombardean nuestra vida desde que amanecemos. ¿A qué hora amanece el primer periódico? El periódico se va repartiendo de las 3 de la mañana. Amén. Para que cuando usted y yo nos despertemos ya tengamos el periódico en la mano y sepamos las malas noticias. ¡Flash! Automáticamente empieza el lazo del cazador, la peste destructora. Empieza la angustia, empieza el miedo, la preocupación, empiezan las conversaciones inapropiadas, fuera de contexto, porque conversando sobre una noticia del periódico, terminas hablando del vecino, del compañero de trabajo, de la compañera de trabajo, y todo se va volviendo... Esto es un sistema, hermano. Comprendamos que esto es un sistema. Acordémonos que Dios opera de adentro hacia afuera. Dios trabaja con nuestro corazón. Pero Satanás no conoce nuestro ser interior. Amén. Porque Él no es omnisciente. Así es. Él tiene que operar de afuera hacia adentro por nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, por lo que tocamos. ¿Verdad? Los deseos de los ojos. De la vida. Entonces, ¿qué hace Satanás? Influye, acuérdese que el campo de batalla espiritual nuestro es la mente. Amén. Empieza a influir con malas noticias, con intimidación, con abrumación, con angustia. Nuestra mente empieza a bombardear nuestra mente para llegar a nuestras emociones. Al llegar a nuestras emociones desequilibra todo totalmente nuestro sistema, nuestro ser interior, y empezamos a trabajar día tras día a tener relaciones interpersonales con la familia, a tener, o sea, todo se nos complica y lo que menos queremos hacer es orar. Exactamente. Lo que menos queremos hacer es hablar con Dios, porque estamos tan anímicamente mal, bombardeados por la peste destructora, por el lazo del cazador, por la pestilencia que anda en oscuridad, por la mortandad.
por el terror nocturno, por las saetas que vuelan de día, hermano. ¿Qué puedo decirte? Son tantas las cosas que el enemigo utiliza. Y tengo pasajes, cantidad, que vamos a utilizar mañana. Amén, amén, así para que comprendamos que esto que opera, que nos está hablando el salmista David, Pablo también lo habló en Efesios. Así es. Y nos mostró a nosotros la importancia de orar en todo tiempo, pero no orar por nosotros, hermanos, orar por la iglesia, orar por nuestros hermanos, orar por la familia, orar por los matrimonios, orar por los que están enfermos, orar por nuestros compañeros de trabajo, interceder por nuestros familiares, orar por nuestros enemigos. Amén. Orar por los que nos persiguen, orar por los que se dejan usar, orar por contra todo lo que pueda estar operando en el plano espiritual que está influyendo mi plano natural. Amén. Porque, hermano, las guerras no se ganan de manera natural, las guerras se ganan de manera espiritual. Se ganan en el espíritu para que se manifieste en mi trabajo, en mi familia, en lo natural. Yo no puedo pelear con mi fuerza, yo tengo que pedirle ayuda al Espíritu Santo, yo tengo que agarrarme de la palabra, el Señor me lo enseñó. Esa es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, agradecemos al Señor por todo lo que se han conectado. Mañana seguiremos hablando un poquito más de este tema, porque queremos llevarlo a la luz de Efesios, queremos hablar de Colosenses, queremos ver un poco más de Timoteo, de Judas. ¿Verdad? Vamos a hablar a la luz de toda la palabra, cómo ha venido, porque si bien es cierto, como tú lo dijiste, en el Antiguo Testamento estos espíritus engañaban y buscaban engañar a hombres con llamado oficio profético. Falsos profetas. Y se convertían en falsos profetas. En el Nuevo Testamento vemos claramente que ya no solo quiere engañar a hombres con oficio profético, sino también dañar el fundamento. Porque ¿quién tira el fundamento de la doctrina? ¿Quién tira el fundamento de la verdad? El maestro. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando como hombre se fue llamado rabí, maestro. Por eso todos los apóstoles escriben con respecto al maestro. Santiago dice, no os hagáis todos maestros. Por eso el ministerio del maestro, porque el maestro echa el fundamento. Y por eso Judas advierte de los falsos maestros y la falsa doctrina, porque en esta dispensación del Espíritu es la dispensación de la verdad. Y lo contrario a la verdad es el mover de todo el espíritu de mentira. Entonces, y la mentira mezclada con la verdad es el arte de las tinieblas, que confunde a quienes nos descuidamos en cimentarnos adecuadamente en la verdad, reconociendo que para poder comprenderla, y como Carmen nos señaló, para que se haga rema, es necesario el Espíritu Santo, que es el espíritu de la palabra. Y es importante comprender esto, cuando la palabra habla de doctrina, no es otra cosa que enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanzas. Toda la Biblia es un libro de enseñanzas, de doctrina. Pero el enemigo está utilizando en este tiempo, usted lo ve, ya falsas religiones. Han eliminado la escuela dominical. Están utilizando la Biblia para decir que son cristianos, pero no son cristianos. Ahora los mormones dicen que ellos son los hermanos cristianos. Nos damos cuenta que lamentablemente están filtrando enseñanzas terribles. Inclusive aún la propia errada doctrina de la prosperidad, que ahora se descansa en la afirmación positiva. ¿Qué es eso de afirmación positiva? Cuando lo que rige en nuestra vida es la voluntad de Dios, no existe la afirmación positiva. Y la fe no es afirmación positiva. La fe es fe en Dios y en la voluntad de Dios y en su palabra. No es afirmación positiva. Esos son de los grupos de la nueva era. Aquí no existe la afirmación, ni saque versículos para repetirlo sistemáticamente diciendo que eso es afirmación positiva y que Dios tiene que hacer lo que yo le repita sistemáticamente, porque usted desconoce un elemento esencial, la soberanía de Dios. Al final, este horario jerárquico demoníaco
lo único que busca es que tú y yo no conozcamos la verdad. Amén. Lo único que busca es que tú y yo no escudriñemos la palabra. Amén. Lo único que busca es que tú y yo no tengamos sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor. Lo único que estos demonios, estos maestros del mal buscan es que tú y yo estemos ocupados, entretenidos, anímica, hormonal, temperamentalmente desviados de todo lo que tenga que ver con Dios, de la intimidad con Dios, de la relación con Dios. Por eso que el enemigo pensó, Daniel, cerré las iglesias. ¡Qué bueno! Pensaste mal porque pensaste haberlas cerrado y lo que hicimos fue levantar familias. Amén. Multiplicar iglesias, porque el concepto de iglesia la gente la tiene bien equivocado. El concepto de iglesia no tiene que ver con estructura para Dios. Aleluya. Tiene que ver con almas, con corazones comprometidos. Aleluya. Entonces, amados hermanos, cerraste un altar y multiplicaste los altares. Entonces nos damos cuenta que vamos a ver mañana qué otras cosas hacen el camino estos demonios, estos maestros del mal, para que usted y yo no busquemos esa intimidad, para que no restauremos el tabernáculo de David. Y conversábamos, Carmen y yo conversábamos y reflexionábamos sobre esto, el plan de las tinieblas, con este periodo de encerramiento, dicen algunos, de cuarentena, señalan otros, se consideraba que se iba a quebrar a la iglesia de Cristo. Ahora quieren terminar la cuarentena, porque espiritualmente la iglesia del Señor ha doblado rodilla, ha multiplicado los altares, ha orado más. Iglesias que solamente oraban si acaso 1 hora a la semana, en este periodo han tenido que orar 20 horas a la semana. Entonces, ¿cómo no voy a acabar con la cuarentena? Tengo que terminar la cuarentena, porque estos cristianos están moviendo el mundo espiritual y están destruyendo el mundo de las tinieblas. Hay que acabar con la cuarentena y mejor que se regresen a sus conceptos de templo físico y que vuelvan a orar 1 vez a la semana. Pero lo que hemos aprendido aquí no lo podemos perder. Por eso estamos haciendo estos programas, por eso empezamos a decir que el mundo espiritual de maldad está enojado contra la iglesia. Aleluya. Está enojado contra aquellos hombres y mujeres que estamos buscando la presencia y la intimidad con Dios. Así que, amados hermanos, esperamos que mañana se puedan conectar. Gracias por todos aquellos que se quedaron con nosotros, se conectaron en este tema tan importante que es los maestros y las huestes de maldad. Esos maestros demoníacos, doctrinas de demonios, espíritus engañadores que están operando para separar a los hijos de Dios de la intimidad y la relación con Dios. Pero nosotros no somos neófitos, no somos ignorantes de cómo está operando, de las tinieblas. Y para eso vino el Hijo de Dios a deshacerlo, y la iglesia está para deshacer y destruir toda obra del enemigo. Aleluya. Así que, amados hermanos, gracias por quedarse con nosotros. Los esperamos mañana para seguir viendo este tema del mundo espiritual, de la guerra espiritual en los niveles jerárquicos infernales. Amén. Pero también viendo los planes de Dios y cómo opera Dios para que nosotros podamos destruir toda obra del diablo. Aleluya. Se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate y su pastor y amiga Carmen de Cañate, aquí en A los pies del Maestro Live. Nos vemos. Gracias, Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Los esperamos mañana a las 8 de la noche en otra edición especial de su programa A los pies del Maestro Live.